Si los vendedores de monedas te dijeran que hay un centavo de 1982 que están buscando desesperadamente, ¿les creerías? Porque lo que estás a punto de descubrir hoy ha hecho que miles de personas en Estados Unidos revisen frascos olvidados, cajones llenos de monedas y hasta los portavasos de sus automóviles. Y lo más sorprendente es que esta moneda pasó desapercibida durante décadas. La mayoría de las personas la vio, la gastó y siguió con su vida sin imaginar que algunos ejemplares podrían esconder una historia extraordinaria. Bienvenido de nuevo a Converse Hub. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los centavos Lincoln más comentados por coleccionistas, buscadores de tesoros y expertos numismáticos de todo Estados Unidos. Un centavo tan común a simple vista que probablemente millones de personas lo han tenido en sus manos sin prestarle la menor atención. Pero aquí viene la pregunta que ha generado tanta emoción. ¿Qué pasaría si uno de esos centavos que parece valer apenas un centavo pudiera convertirse en una de las monedas más interesantes de tu colección? Y no estamos hablando de una moneda de hace 100 años. Estamos hablando de un Lincoln Penny de 1982 sin marca de seca. Una moneda nacida en un año que cambió para siempre la historia del centavo estadounidense. Para entender por qué este año es tan importante, tenemos que viajar a principios de la década de 1980. Estados Unidos estaba atravesando cambios económicos importantes. La inflación había aumentado durante años y el costo de producir monedas comenzaba a convertirse en un problema real para el gobierno. Durante mucho tiempo, los centavos habían sido fabricados principalmente con cobre. Pero el precio del metal seguía subiendo. En otras palabras, fabricar un centavo comenzaba a costar demasiado. Y cuando algo así ocurre, la Casa de la Moneda tiene que tomar decisiones. Lo que hicieron en 1982 terminaría creando uno de los años más fascinantes para los coleccionistas. Porque ese año no se produjo un solo tipo de centavo. Se produjeron varios. Y ahí es donde la historia comienza a ponerse realmente interesante. Imagina que eres un ciudadano común en 1982. Vas al supermercado. Recibes cambio. Guardas algunas monedas en el bolsillo. Nada parece fuera de lo normal. Sin embargo, entre esas monedas podían existir diferencias que nadie notaba en ese momento. Diferencias de peso. Diferencias de composición. Diferencias en el diseño de los números de la fecha. Y algunas combinaciones terminarían convirtiéndose en verdaderos objetos de búsqueda para los coleccionistas. Durante gran parte del siglo XX, los centavos Lincoln fueron fabricados principalmente con cobre. Pero en 1982 la Casa de la Moneda comenzó una transición histórica. Algunos centavos fueron fabricados con la composición tradicional. Otros fueron fabricados con una nueva composición basada principalmente en zinc. La mayoría de las personas jamás notó el cambio. Pero los coleccionistas sí. Y cuando comenzaron a estudiar las monedas de 1982 con más detalle, descubrieron algo increíble. Existían múltiples variedades diferentes. De repente, un simple centavo dejó de ser tan simple. Ahora imagina esta escena. Un hombre jubilado en Texas estaba clasificando monedas antiguas que había guardado durante años. No era un coleccionista profesional. No tenía equipos sofisticados. Simplemente estaba organizando algunos recipientes llenos de monedas acumuladas durante décadas. Entre ellas aparecieron varios centavos de 1982. Nada especial, pensó. Pero decidió investigar un poco. Lo que encontró lo dejó sorprendido. Descubrió que algunos centavos de ese año eran mucho más buscados que otros. Y desde entonces comenzó una auténtica búsqueda del tesoro. Historias similares han aparecido por todo Estados Unidos. Personas revisando alcancías. Abuelos examinando monedas heredadas. Familias enteras buscando centavos después de escuchar rumores sobre ciertas variedades raras.
Y cuanto más aprendían sobre 1982, más fascinante se volvía la historia. Porque este no es un año cualquiera para los centavos Lincoln. Es uno de los años más complejos de toda la serie. Los expertos comenzaron a prestar atención a pequeños detalles. La forma de los números. El peso exacto de la moneda. La presencia o ausencia de determinadas características. Y algunos descubrimientos resultaron impactantes. Pero antes de hablar de esos hallazgos, observa algo. Si tienes un centavo de 1982 cerca de ti, míralo cuidadosamente. ¿Tiene marca de seca? ¿O no tiene ninguna letra debajo de la fecha? Si no tiene marca de seca, significa que fue acuñado en Filadelfia. Y justamente los ejemplares sin marca de seca son los que generan gran parte de la emoción entre los coleccionistas. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Porque no todos los centavos de 1982 sin marca de seca son iguales. Algunos son relativamente comunes. Otros son considerablemente más difíciles de encontrar. Y unos pocos han provocado auténticas investigaciones dentro del mundo numismático. Durante años, los coleccionistas analizaron millones de monedas. Compararon variedades. Examinaron errores. Pesaron ejemplares. Y comenzaron a construir una especie de rompecabezas. Cada pieza revelaba algo nuevo. Cada descubrimiento generaba más preguntas. Y cuando parecía que ya se sabía todo sobre los centavos de 1982, aparecían nuevos hallazgos. Eso es precisamente lo que mantiene viva la emoción. Porque las monedas más interesantes suelen ser aquellas que aún guardan misterios. Piensa en esto. Miles de millones de centavos fueron acuñados. La inmensa mayoría vale apenas su valor nominal. Sin embargo, basta una pequeña diferencia para cambiar completamente la historia de una moneda. Un error. Una variedad. Un detalle casi invisible. Y de repente los coleccionistas empiezan a prestar atención. Muchísima atención. Algunos de los errores más buscados incluyen duplicaciones visibles en ciertas áreas del diseño. Otros involucran problemas de acuñación ocurridos durante la producción. También existen monedas con golpes descentrados, grietas de cuño y otras anomalías que pueden despertar enorme interés. Cuando uno de estos errores aparece en una moneda ya popular entre los coleccionistas, la emoción aumenta todavía más. Ahora imagina que encuentras una moneda extraña. Parece diferente. Algo en ella llama tu atención. No sabes exactamente qué es. La observas bajo una lámpara. La giras lentamente. Notas detalles que nunca habías visto. Ese momento es una de las razones por las que tantas personas se enamoran de la numismática. Porque nunca sabes cuándo un objeto común puede convertirse en una historia extraordinaria. Y eso nos lleva al aspecto que todos esperan. El valor. Pero todavía no tan rápido. Porque antes de hablar de cifras, hay algo que debes entender. La condición de una moneda puede cambiarlo todo. Dos monedas del mismo año pueden tener diferencias enormes en el mercado. Una moneda desgastada puede valer muy poco. Otra perfectamente conservada puede captar inmediatamente la atención de los compradores. Por eso los coleccionistas observan cada detalle. El brillo original. La calidad de los bordes. La nitidez del diseño. La presencia de marcas o rayones. Todo cuenta. Y cuando una moneda combina rareza, demanda y excelente conservación, comienzan a ocurrir cosas interesantes. Muy interesantes. A medida que avanzaban los años, algunos ejemplares específicos de 1982 empezaron a aparecer en subastas. Los coleccionistas observaban atentos. Las pujas aumentaban. Los precios sorprendían a muchos espectadores.
Personas que jamás habrían imaginado pagar cantidades importantes por un centavo comenzaban a competir por determinadas variedades. Y entonces ocurrió algo que llamó la atención de toda la comunidad. Ciertas monedas relacionadas con las variedades de 1982 demostraron que este año tenía mucho más potencial del que la mayoría imaginaba. Los foros se llenaron de discusiones. Los expertos compartían análisis. Los aficionados revisaban sus colecciones una y otra vez. La búsqueda continuaba. Porque cada nuevo descubrimiento alimentaba la esperanza de encontrar otro ejemplar extraordinario. Y aquí es donde tú entras en la historia. Porque quizá tengas monedas guardadas en casa. Quizá heredaste una colección. Quizá conservas un recipiente lleno de centavos acumulados durante años. ¿Cuándo fue la última vez que los revisaste? ¿Cuántas monedas de 1982 podrían estar esperando silenciosamente en algún cajón? La mayoría de las personas jamás lo averigua. Simplemente gastan las monedas. Las intercambian. Las olvidan. Pero unos pocos se detienen a mirar más de cerca. Y son precisamente esos pocos quienes a veces encuentran sorpresas. Ahora sí. Hablemos de la gran pregunta. ¿Por qué tantos comerciantes y coleccionistas buscan ciertas variedades de 1982? Porque algunos ejemplares extremadamente deseables han alcanzado valores impresionantes dependiendo de su rareza, características específicas y estado de conservación. En casos excepcionales, ciertas monedas relacionadas con variedades raras y altamente buscadas han generado cifras que parecen difíciles de creer para algo que originalmente valía apenas un centavo. Y eso es lo que hace tan fascinante esta historia. No se trata simplemente del dinero. Se trata del descubrimiento. De la posibilidad. De la emoción de encontrar algo especial donde nadie más estaba mirando. Quizá el verdadero tesoro no sea únicamente el valor económico. Quizá sea el momento en que observas una moneda común y te das cuenta de que detrás de ella existe una historia increíble. Una historia de cambios económicos. De decisiones históricas en la casa de la moneda. De errores inesperados. De coleccionistas apasionados. Y de millones de personas que tuvieron esta moneda en sus manos sin saberlo. Así que la próxima vez que recibas un centavo en tu cambio, no lo ignores tan rápido. Obsérvalo. Examina la fecha. Busca detalles. Porque nunca sabes cuándo una moneda aparentemente ordinaria puede esconder una historia extraordinaria. Y si encuentras un Lincoln Penny de 1982 sin marca de seca, tal vez quieras mirarlo 2 veces antes de gastarlo. Porque algunos ejemplares podrían valer mucho más de lo que imaginas. Y quién sabe. Quizá el próximo gran descubrimiento esté esperando ahora mismo en tu bolsillo. Si disfrutaste esta historia y quieres descubrir más monedas raras que podrían estar circulando en Estados Unidos, suscríbete a Condors Hub, activa las notificaciones y cuéntanos en los comentarios si alguna vez encontraste una moneda que parecía común pero terminó siendo algo mucho más especial. Porque en el mundo de la numismática, los mayores tesoros suelen esconderse a plena vista. Antes de gastar ese viejo centavo de 1979 que podría estar escondido en tu bolsillo, en una alcancía olvidada o en un frasco lleno de monedas acumuladas durante años, detente un momento. Porque miles de personas en Estados Unidos descubrieron demasiado tarde que habían gastado monedas que hoy desearían haber conservado para siempre. Y lo más impactante de todo es que una de esas monedas podría ser precisamente el Lincoln Penny de 1979 con marca D. Parece imposible, ¿verdad? Después de todo, estamos hablando de un simple centavo. Una moneda que millones de estadounidenses recibieron como cambio en supermercados, estaciones de servicio, restaurantes y bancos durante décadas. Una moneda tan común que la mayoría de las personas ni siquiera la mira 2 veces. Pero eso es exactamente lo que la hace tan peligrosa. Porque cuando algo parece común, nadie sospecha que podría esconder una sorpresa.
Y en el caso de algunos centavos de 1979 lo que los coleccionistas descubrieron años después dejó a muchos completamente sorprendidos. Bienvenido de nuevo a Converse Hub. Hoy vamos a revelar la fascinante historia detrás de una moneda que ha provocado búsquedas frenéticas en todo el país, discusiones entre expertos, emocionantes descubrimientos en colecciones familiares y momentos que cambiaron por completo la forma en que muchas personas ven el dinero de bolsillo. Quizás incluso tengas una de estas monedas sin saberlo. Y si es así, lo que estás a punto de aprender podría hacer que revises cada centavo que encuentres a partir de hoy. Para entender por qué el Lincoln Penny de 1979 genera tanta atención, primero debemos viajar a finales de los años 70. Estados Unidos estaba viviendo una época de cambios. La economía enfrentaba desafíos importantes. La inflación era una preocupación constante. Los precios subían. Las familias intentaban adaptarse. Y mientras el país avanzaba hacia una nueva década, miles de millones de monedas seguían circulando diariamente entre las manos de los estadounidenses. En medio de todo eso, la Casa de la Moneda de Danbury trabajaba sin descanso. Día tras día, enormes prensas producían millones de centavos Lincoln destinados a circular por todo el país. Nadie imaginaba que algunas de aquellas monedas terminarían convirtiéndose en objetos de enorme interés para futuras generaciones de coleccionistas. Cuando observas un centavo de 1979 de por primera vez, probablemente no veas nada extraordinario. Está Abraham Lincoln en el anverso. La pequeña letra de aparece debajo de la fecha. Todo parece normal. Todo parece exactamente como debería ser. Pero los verdaderos tesoros rara vez anuncian su presencia. A veces permanecen ocultos durante años. Incluso décadas. Esperando a que alguien note un detalle que los demás pasaron por alto. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Con el paso del tiempo, algunos coleccionistas comenzaron a estudiar más detenidamente los centavos de 1979 acuñados en Danbury. Lo que empezó como una simple revisión de rutina pronto se transformó en algo mucho más interesante. Aparecieron ejemplares con características inusuales. Pequeñas diferencias. Errores de acuñación. Detalles inesperados. Anomalías que hicieron que algunos expertos se detuvieran y dijeran: espera un momento, esto no debería verse así. Y cuando eso ocurre en el mundo de las monedas, la emoción comienza inmediatamente. Porque cada error cuenta una historia. Una historia ocurrida dentro de la Casa de la Moneda. Una historia que quedó grabada para siempre en metal. Imagina que estás revisando una caja vieja heredada de un familiar. Entre fotografías antiguas, recibos amarillentos y recuerdos olvidados aparece un pequeño puñado de centavos. Nada especial. O al menos eso parece. Comienzas a examinarlos por curiosidad. Uno tras otro. Y entonces ves una fecha. 1979. Debajo aparece una pequeña D. Lo guardas a un lado. Sigues revisando. Pero algo te hace volver a mirarlo. No sabes exactamente qué. Solo tienes la sensación de que merece una segunda mirada. Esa sensación ha sido el comienzo de muchas historias sorprendentes dentro del mundo numismático. Porque en ocasiones, las monedas más interesantes aparecen exactamente así. Sin anuncios. Sin señales evidentes. Simplemente esperando. Y mientras más investigaban los coleccionistas sobre ciertos ejemplares de 1979 más preguntas comenzaban a surgir. ¿Por qué algunos lucían diferentes? ¿Por qué ciertas características aparecían solo en unas pocas monedas? ¿Por qué algunos compradores estaban dispuestos a pagar cantidades inesperadas por determinados ejemplares? Las respuestas no llegaron de inmediato. Tomó años de observación. Años de análisis. Años de descubrimientos. Pero poco a poco comenzó a aparecer una imagen mucho más clara.
los coleccionistas descubrieron variedades interesantes. Errores de acuñación llamativos. Ejemplares con duplicaciones. Golpes descentrados. Grietas de cuño. Desplazamientos inusuales. Y otros detalles capaces de transformar una moneda común en una pieza muy buscada. Pero aquí viene la parte realmente emocionante. La mayoría de estas monedas pasaron años enteros circulando sin llamar la atención de nadie. Piensa en eso por un momento. Una moneda potencialmente especial pudo haber estado en los bolsillos de cientos de personas diferentes. Pudo haber viajado por varios estados. Pudo haber pasado por bancos, tiendas, máquinas expendedoras y cajas registradoras. Y nadie notó nada. Hasta que finalmente alguien observó con suficiente atención. Lo que encontraron después fue impactante. Porque algunos ejemplares comenzaron a destacar dentro del mercado de coleccionistas. Y cuanto más raros eran ciertos errores o condiciones excepcionales de conservación, mayor era el interés que despertaban. Pero todavía hay algo más fascinante. Quizás la moneda más importante aún no haya sido encontrada. Quizás sigue circulando. Quizás está guardada en un frasco de vidrio en alguna cocina estadounidense. Quizás descansa en una vieja colección olvidada. O quizás está mucho más cerca de ti de lo que imaginas. Por eso miles de personas continúan revisando centavos de 1979 de incluso hoy. Porque saben que las mayores sorpresas suelen aparecer cuando menos lo esperas. Y cuando finalmente llegamos al tema del valor, la historia se vuelve aún más emocionante. No todos los centavos de 1979 son valiosos. Eso es cierto. Pero ciertas variedades raras, errores destacados y ejemplares en estados de conservación extraordinarios han llamado enormemente la atención de los coleccionistas. Algunos ejemplares podrían valer mucho más de lo que imaginas. Muchísimo más de lo que la mayoría de las personas esperaría de una moneda de un solo centavo. Y precisamente por eso tantos comerciantes, expertos y coleccionistas continúan buscándolos. Porque saben que una diferencia aparentemente insignificante puede cambiar completamente la historia de una moneda. Así que la próxima vez que encuentres un Lincoln Penny de 1979 no lo gastes inmediatamente. Obsérvalo. Examínalo cuidadosamente. Busca detalles inusuales. Porque nunca sabes cuándo una moneda aparentemente común puede convertirse en el descubrimiento más emocionante de tu colección. Y quién sabe. Tal vez el próximo gran hallazgo ya está esperando en tus manos en este mismo momento. ¿Qué harías si descubrieras que una moneda olvidada durante casi 70 años podría estar escondida ahora mismo en una vieja caja, una alcancía polvorienta o incluso en una colección que heredaste y nunca revisaste? Porque exactamente eso les ocurrió a varios estadounidenses que pensaban que estaban observando un simple centavo de trigo. Hasta que un pequeño detalle cambió todo. Y cuando los coleccionistas descubrieron lo que algunas versiones del Lincoln Penny de 1957 con marca D podían esconder, la noticia comenzó a correr rápidamente entre quienes buscan tesoros numismáticos. Algunos corrieron a revisar álbumes antiguos. Otros vaciaron frascos llenos de monedas acumuladas durante décadas. Y muchos se hicieron la misma pregunta. ¿Será posible que todavía existan ejemplares extraordinarios esperando ser encontrados? Bienvenido de nuevo a Converse Hub. Hoy vamos a viajar a una época muy diferente de Estados Unidos, cuando Aldous Presley dominaba la radio. Las familias se reunían alrededor de la televisión en blanco y negro y millones de centavos Lincoln circulaban diariamente por todo el país. Pero entre todos esos centavos existía una moneda que, décadas más tarde, despertaría enorme interés entre coleccionistas, comerciantes y buscadores de tesoros. El Lincoln Penny de 1957 con marca D. A simple vista parece una moneda común. Pequeña. Modesta. Discreta. Nada que llame demasiado la atención.
Sin embargo, esa apariencia ordinaria es precisamente lo que hace tan fascinante esta historia. Porque las monedas más sorprendentes rara vez parecen especiales al principio. Y esta no es la excepción. Para comprender por qué el centavo de 1957 degenera tanta curiosidad, primero debemos regresar a los Estados Unidos de finales de los años 50. Era una nación llena de optimismo. Las ciudades crecían. Las carreteras se expandían. La economía avanzaba. Millones de personas utilizaban monedas todos los días sin imaginar que algunas terminarían convirtiéndose en piezas muy buscadas por generaciones futuras. En la Casa de la Moneda de Denver, enormes máquinas trabajaban sin descanso produciendo millones de centavos. Cada golpe de las prensas creaba nuevas monedas destinadas a circular por todo el país. Nadie estaba pensando en rarezas. Nadie estaba pensando en futuras subastas. Nadie imaginaba que algunas de esas monedas sobrevivirían durante décadas y se convertirían en objeto de auténtica fascinación. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que ocurrió. Con el paso de los años, los coleccionistas comenzaron a prestar cada vez más atención a los centavos wheat. Aquellas espigas de trigo en el reverso despertaban nostalgia. Representaban una parte importante de la historia estadounidense. Y poco a poco, ciertas fechas empezaron a destacar. Entre ellas, el 1957 Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse realmente interesante. Porque no fueron únicamente los coleccionistas experimentados quienes encontraron ejemplares sorprendentes. Muchas veces fueron personas comunes. Personas que jamás se habían considerado coleccionistas. Personas que simplemente tuvieron curiosidad. Como un hombre jubilado de Colorado que decidió revisar varias cajas guardadas en el sótano de su casa. Entre documentos antiguos, fotografías familiares y recuerdos olvidados apareció un pequeño recipiente lleno de monedas de trigo. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que comenzó a examinarlas una por una. Fecha. Marca de seca. Estado de conservación. Fecha. Marca de seca. Estado de conservación. Una rutina sencilla. Pero mientras avanzaba, encontró algo que llamó inmediatamente su atención. Un centavo de 1957 de extraordinariamente conservado. El brillo seguía presente. Los detalles eran impresionantes. Parecía haber sobrevivido décadas prácticamente intacto. Aquello despertó una pregunta. Si una moneda podía permanecer así durante tantos años, ¿qué otras sorpresas podrían existir dentro de las colecciones olvidadas de Estados Unidos? Y esa pregunta sigue vigente hoy. Porque cada año aparecen nuevos descubrimientos. Nuevos ejemplares. Nuevas historias. Y algunos hallazgos han dejado completamente sorprendidos incluso a coleccionistas veteranos. A medida que aumentó el interés por el 1957 los expertos comenzaron a estudiar cuidadosamente las diferentes variedades y errores asociados con esta emisión. Lo que encontraron fue fascinante. Algunas monedas mostraban características inusuales producidas durante el proceso de acuñación. Pequeñas diferencias que para la mayoría pasarían desapercibidas. Pero que para un coleccionista experimentado podían significar algo mucho más importante. Errores de cuño. Duplicaciones. Grietas. Desplazamientos. Anomalías que transformaban monedas aparentemente comunes en piezas muy buscadas. Y cuanto más investigaban, más emocionante se volvía la búsqueda. Porque cada error cuenta una historia. Una historia que comenzó dentro de la Casa de la Moneda hace casi 7 décadas. Una historia congelada para siempre en cobre. Imagina por un momento que sostienes un centavo de 1957 Lo giras lentamente bajo una lámpara. Observas los detalles de Lincoln. Examinas las espigas de trigo. Revisas cuidadosamente cada letra y cada número.
¿Notarías algo diferente? ¿Reconocerías una característica especial si estuviera frente a tus ojos? Muchos coleccionistas se han hecho exactamente esa pregunta. Y algunos encontraron respuestas sorprendentes. Porque en el mundo de las monedas, los detalles más pequeños suelen generar las historias más grandes. A medida que pasaban los años, ciertos ejemplares comenzaron a aparecer en el mercado. Algunos llamaban inmediatamente la atención por su extraordinaria conservación. Otros destacaban por errores poco comunes. Y algunos provocaban auténtica competencia entre compradores. Lo interesante es que gran parte de estos descubrimientos ocurrieron mucho después de que las monedas abandonaran la circulación. Décadas después. Años en los que permanecieron ocultas. Olvidadas. Ignoradas. Esperando ser redescubiertas. Y quizás eso sea lo más emocionante de toda esta historia. La posibilidad. La posibilidad de que todavía existan ejemplares esperando ser encontrados. La posibilidad de que una colección heredada esconda una sorpresa. La posibilidad de que una moneda guardada durante años tenga una historia extraordinaria que contar. Pero aún no hemos llegado a la parte más impactante. Porque cuando los especialistas comenzaron a analizar algunos ejemplares excepcionales de 1957 descubrieron algo que elevó considerablemente el interés de los coleccionistas. No era solo la edad de la moneda. No era solo el diseño WIT. Era la combinación de factores. Rareza. Estado de conservación. Demanda. Características particulares. Y cuando esos elementos se unen en una sola moneda, pueden ocurrir cosas sorprendentes. Muy sorprendentes. Por eso los coleccionistas observan cuidadosamente cada ejemplar que encuentran. Porque saben que dos monedas aparentemente idénticas pueden tener destinos completamente diferentes. Una puede valer muy poco. Otra puede convertirse en la estrella de una colección. Y la diferencia podría estar en un detalle que la mayoría jamás notaría. Ahora piensa en esto. Millones de personas han tenido un centavo de 1957 en sus manos. Millones. Sin embargo, muy pocas se detuvieron realmente a observarlo. Muy pocas conocían su historia. Muy pocas entendían por qué ciertos ejemplares generan tanta emoción dentro de la comunidad numismática. Y esa es precisamente la razón por la que todavía existen oportunidades de descubrimiento. Porque la mayoría sigue viendo solo un centavo. Mientras los coleccionistas ven una posible historia. Un posible hallazgo. Un posible tesoro escondido. Y cuando finalmente hablamos de valor, las cosas se vuelven todavía más interesantes. No todos los 1957 son raros. No todos alcanzan cifras importantes. Pero algunos ejemplares excepcionales han demostrado que esta moneda puede sorprender incluso a quienes creen conocer perfectamente el mercado numismático. Algunos ejemplares podrían valer mucho más de lo que imaginas. Muchísimo más. Especialmente cuando presentan características especiales o una conservación extraordinaria. Y eso explica por qué tantos coleccionistas siguen buscándolos hoy. Décadas después de haber sido acuñados. Décadas después de haber circulado por las calles de Estados Unidos. Décadas después de haber pasado desapercibidos para millones de personas. Así que la próxima vez que encuentres un Lincoln Penny de 1957 con marca D, no te apresures a guardarlo sin observarlo. Míralo detenidamente. Examina cada detalle. Pregúntate dónde ha estado durante todos estos años. ¿Quién lo sostuvo? ¿Qué historias podría contar? Porque tal vez tengas entre tus manos mucho más que una simple moneda. Tal vez estés sosteniendo una pequeña cápsula del tiempo. Y quizás, solo quizás, uno de esos ejemplares extraordinarios que los coleccionistas siguen buscando desesperadamente. Porque en el mundo de las monedas, los tesoros más increíbles no siempre aparecen en cofres enterrados.
A veces llegan en forma de un humilde centavo de trigo que estuvo escondido a plena vista durante casi 70 años.